Vamos a regresar a... Bueno, vamos a continuar para, pues ya, terminar con la clase. Un ratito. Terminar con la sesión de hoy. Ok. Vamos a continuar entonces. Habíamos mencionado, estábamos hablando sobre las dimensionalidades y las, pues entre comillas, son como áreas que conforman o piezas de un rompecabezas que van a conformar a las personas. Junto con estas áreas o estas dimensiones que van a conformar a las personas, van a estar estos 4 aprendizajes fundamentales que los va a mencionar esta persona, Jacques Delors. Los mencionan otras personas, aparte de él, pero se le conocen también como los 4 pilares de la educación. Y ustedes llaman, ¿y qué tiene que ver con las dimensionalidades y con estos 4 pilares de la educación? Bueno, tienen que ver porque dentro del raciocinio, dentro de esta naturaleza racional, aunque no lo mencioné en la diapositiva pasada, y aunque no lo he mencionado hasta el momento, otra de las cualidades que tenemos como seres humanos, bueno, los animales también pueden aprender, pero en teoría el ser humano tiene la capacidad de no solamente de aprender replicando cosas, sino de aprender y aplicar lo aprendido a sus propias necesidades. Entonces, bueno, en ese sentido, el aprendizaje es una parte fundamental, forma parte de la naturaleza racional. Dicho entonces, estos 4 pilares de la educación que, pues bueno, han servido en otros ámbitos, vaya desde la pedagogía, desde la psicología, estos 4 pilares de la educación se han utilizado, y de hecho por eso se llaman así pilares de la educación, porque se han utilizado para formar o para cimentar las bases de la enseñanza-aprendizaje, pues no nada más en México, ¿no? En el mundo entero. Quizá lo hayan escuchado, quizá no, esto del aprendizaje significativo y las diferentes formas de aprender y demás, bueno, parten de revisar o de tomar en cuenta estos 4 pilares. A nosotros nos funciona para la clase en el sentido en que pues, nos ayudan a entender lo que les estoy mencionando. Como seres humanos, aprendemos muchas cosas, primero, pues replicándolas, ¿no? Cuando aprendes a hacer, por ejemplo, un pastel, o aprendes a hacer un huevo, o aprendes a hacer, no sé, alguna cosa, algo de cocina, pues generalmente quien te está enseñando te enseña demostrándote cómo hacer las cosas. Además de que te está explicando, pues te está demostrando, poniendo el ejemplo, pues, de cómo se hace algo y luego ya tú intentas replicarlo. Posteriormente, pues ya tú le empiezas a poner tu propio toque o lo empiezas a utilizar bajo otras circunstancias y entonces, bueno, ya utilizaste ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido existen diferentes entornos, diferentes formas como vamos a aprender. El primero que nos menciona este señor Delors es el aprender a conocer, es decir, aprendemos a obtener habilidades para comprender más fácil las cosas pues que no sabemos, ¿no? Es decir, aprendemos a observar, aprendemos a escuchar, aprendemos a
por ejemplo, bueno, cuando estamos en la escuela, pues aprendemos a que si subrayas, a que si marcas, o a que si repites las cosas, o a que si estudias en la noche, vaya, cada uno de nosotros va haciéndose de estrategias, en este caso aquí está mencionado como instrumentos, que cada uno de nosotros va conociendo, se va apropiando de ellos para comprender pues las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Llámense cosas de la escuela o de la vida cotidiana, ¿no? Volvemos al ejemplo de manejar, ¿no? Eh, cuando alguien te enseñó a manejar, pues primero quizás ese alguien tuvo que manejar él, demostrarte más o menos cómo se hacía, o bien tú desde pequeño te llamó la atención y dijiste, yo quiero aprender, y veías a tu papá, tú veías, y hacerte como de esas herramientas, ¿no? De observar, de empezar a hilar las ideas o a relacionar que si movía la palanca y luego el pie y el volante dirigía y demás, ¿no? Entonces, bueno, esos son como instrumentos que te vas haciendo tú solito, a veces te los enseñan, a veces tú mismo los vas descubriendo para hacerte de habilidades más complejas. En segundo lugar, tenemos el aprender a hacer. Una vez que ya aprendiste a reconocer la información que tienes o que tiene el entorno, el medio para presentarte, entonces, bueno, aprendes a aplicar eso que aprendiste, ¿no? Y es, eh, influyes sobre tu entorno, ¿no? Aprendes que si agarras un clavo y agarras un martillo, pues entonces puedes clavar un clavo y entonces puedes colgar un retrato y entonces, bueno, puedes hacer mucho más agradable una pared de un cuarto. Puedes hacer que se vea más bonita. Aprendes que si agarras una brocha y agarras pintura y mezclas los colores, pues, colores que a lo mejor no son tan agradables, puedes generar un tercer color y pintas una pared y haces más bonito tu cuarto. Influyes sobre tu entorno, lo modificas. En tercer lugar, aprendemos a vivir juntos, aprendemos a convivir, a participar, a cooperar con los demás. Aprendemos que si soy una persona amable y que si me porto bien y que si sonrío y que si bla, 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 a lo mejor alguien va a decir, oye, ¿quieres que te ayude a pintar tu cuarto y a arreglarlo? Claro, eso me ayudaría mucho, ¿no? Y entonces, al aprender a cooperar, eh, pues consigues tus objetivos más rápido y, y logras, pues sí, tus objetivos, ¿no? Logras todas tus actividades humanas. ¿Mm? Obviamente, pues bueno, todo, la cooperación y la participación, pues tiene que ser mutua. Eh, bueno, y por último, aprender a ser, es decir, aprendes a integrar todos los conocimientos anteriores, es decir, así que el ejemplo completo, yo quiero remodelar mi cuarto, tengo que ver, tengo que aprender lo que necesito, habilidades para pintar, para remodelar, para ver cómo armonizarían mejor las cosas que yo quiero poner, si armonizan o no. Luego tengo que hacer las cosas, aprender a realmente hacer las cosas. Es decir, aquí es un poco más teórico, aquí ya es un poco más práctico y aquí es cómo puedo, con ayuda de alguien, pues lograr mi cometido de una mejor manera, ¿no? Entonces, al integrar eso, pues yo aprendo a ser una persona funcional en la sociedad. Entonces, a lo mejor no le ven ahorita tanta relación, pero la justificación está en el aprendizaje es una parte fundamental del raciocinio, de la racionalidad que como seres humanos pues tenemos, poseemos y es factible que desarrollemos.
Ahora bien, estábamos hablando acerca de las diferentes dimensionalidades del ser humano, acerca de sus diferentes piececitas, de sus diferentes áreas, de las diferentes cosas que lo conforman. Ay, permítanme un tantito porque mis perritos ya empezaron a hacer escándalo. Ay. Ya, perdón, disculpen, es que mis mascotitas están, no sé qué escucharon que estaban haciendo ruido. Bueno, volvemos. Estábamos entonces en que todos los seres humanos, pues tenemos estas diferentes dimensiones, estas diferentes partes, piezas de rompecabezas que nos conforman. Sin embargo, pues tenemos que también ahora verlo un poco a la inversa, ¿no? Tenemos que ver, entender que pues somos al final del día una totalidad. Al final del día, cuando tú sales a la calle o más sencillo, cuando te ves al espejo, te ves a ti, a una unidad. Ves a Dulce, ves a Alejandra, ves a Miguel, ves a David, ves a Juan, ves a Pedro, te ves a ti. No estás viendo tus diferentes partes que te componen, no estás viendo si en este momento eres más emocional, no estás viendo la depresión, no estás viendo la ansiedad, no estás viendo el miedo, no estás viendo, te estás viendo a ti como ser humano. Y cuando estás tratando pacientes, igualmente estás viendo al paciente, aunque a veces nos empeñamos y la verdad, pues, eh, para ser muy honestos, es a veces más sencillo, aunque no es correcto. A veces caemos en el absurdo de ver al señor de la diabetes, al señor de la rodilla, al señor de la lumbalgia, al señor de la férula, al señor de la, no sé, empezamos a ver, cuando estamos un tanto viciados en el trabajo, empezamos a ver condiciones, empezamos a ver enfermedades y ya no vemos personas, pero dejando un poco de lado eso, um, cuando tú trabajas y tú ves a tus pacientes, ves a la señora Panchita, que es una señora que es muy tierna, muy sonriente, muy canosita, de lentes, bla, 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 ¿no? Y estás viendo al ser humano. Ajá. Y observa, sí, algunas de sus cualidades como ahorita, ¿no? Es gordita, es sonriente, es amable, es etcétera, etcétera, pero al final del día ves al ser humano. Ajá. Entonces tenemos que estar, pues, bien conscientes de ello también, ¿no? Conscientes pues, hay que ver al paciente un poco de ambos lados, ¿no? Desde el punto de vista que es una persona dimensional, pero también es una persona integral, es una totalidad y que se van a desenvolver dentro de un ambiente. El ambiente pues, social, el ambiente de su familia, bueno, más bien diferentes ambientes. Aquí tendría yo que hacer una corrección, se desenvuelve dentro de diferentes ambientes, diferentes contextos, no es uno, son varios. En su casa, en su trabajo, en el hospital, en la clínica, en el mercado, con sus amigas o amigos. Hay diferentes contextos. Y bueno, este ser humano, pues como ya vimos, va a tener diferentes características que lo influyen. Esas 6 dimensionalidades que mencionamos hace rato, en general, o esas 8 que también mencionó su compañero,
se pueden englobar en lo que mencionábamos desde un principio: bio, psicosocial y espiritual. Por eso, cuando buscamos la definición de ser humano, lo más común y lo más sencillo es encontrar que el ser humano es un ser bio, psicosocial, porque en general aquí se pueden englobar las características que vimos hace un ratito. Dijéramos, es como si fuera un árbol y lo vamos, la persona está aquí, bio, psicosocial, y entonces en lo biológico está lo físico, y está lo genético, y está lo no sé qué, y en lo psicológico está lo emocional, y está lo afectivo, y luego lo social, y luego lo espiritual, y luego lo bla, 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 ¿no? Y es como un árbol que le vamos sacando raíces. Entonces, pues bueno, más o menos, dijéramos, como para englobar todo de una manera más sencilla, biopsicosocial nos queda más cómodo. Además, el ser humano va a estar dotado de algo que se llama conciencia y lo que ya vimos, inteligencia. Conciencia, porque eres consciente de que existes en un espacio y en un tiempo determinados, eres consciente de tu temporalidad y de tu espacialidad. Yo creo que eso lo mencionamos más adelante. Además de esto, el ser humano va a tener algo muy importante: voluntad. Es decir, la facultad, pues, de hacer o no hacer las cosas, porque simplemente quiere o no quiere hacerlas, por su voluntad, por su libre albedrío. Y entonces, volviendo un poco al ejemplo de hace un ratito, ¿no? De mi, lo que les comentaba acerca de los pacientes con diabetes y mi inconformidad con lo que muchos de ellos han expresado frente a mí, pues al final del día, esa es la voluntad de mis pacientes, ¿no? Su voluntad es decir, yo quiero comer y beber lo que a mí se me dé la gana. Pues sí, es su voluntad. Tenemos como seres humanos también lo que se llama intencionalidad, es decir, nuestras acciones tienen una intención, una razón. Sí, en buena parte es porque tenemos una voluntad y porque podemos y porque queremos hacer o no hacer ciertas cosas, pero generalmente nuestras acciones tienen una intención mejor. Y generalmente esta intencionalidad o esta intención de nuestras acciones, pues es para estar bien, para sentirnos bien, para estar felices, para estar cómodos, para obtener algo bueno. O piénsenlo, digo, al final del día, ¿por qué prefieres comer una hamburguesa o su alimento favorito y no una cebolla a mordidas, ¿no? O bueno, no vamos a decir una cebolla, vamos a decir una ensalada nada más con lechuga y pepino y limón y sal y ya. Al final del día, las dos cosas te podrían satisfacer el hambre. A lo mejor no te van a nutrir igual, pero ambas cosas podrían satisfacer tu hambre, pero tú decides comer una hamburguesa y no comer una ensalada. Porque la hamburguesa te va a hacer más feliz en ese momento. O por qué decides salir con la persona que te gusta y no con la que es amable contigo, pero no te gusta, ¿no? Porque te hace más feliz salir con la persona que es más guapo o guapa que con el que te trata bien, pero no es físicamente agraciado. ¿Por qué decides salir a trabajar todos los días, aun y cuando hace frío y aun cuando tal vez tu trabajo no te agrada tanto y
porque tu intención es alcanzar la felicidad, o sea, tener dinero, pagar tus cuentas, mejorar tu situación actual. Esa es tu intención, mejorar, ser feliz, ¿no? Y absolutamente todo lo que hacemos, pues en general, tiene la intención de hacernos felices. La afectividad también es una cualidad de nosotros, bueno, de algunos animales también, pero bueno, en general de los seres humanos, nuestras acciones u omisiones llevan un sentido afectivo. Es decir, yo le pongo mi amor, mi cariño, mi entrega, mi gusto o disgusto a lo que hago. ¿Mm? Creatividad. Creatividad que no nada más es crear una canción o crear cuadros o pinturas o algo artístico. Como que de pronto la creatividad se ha ido muy, o esta palabrita creatividad se ha ido muy a lo muy grande, ¿no? Muy inalcanzable de repente para algunos. Muchas personas dicen, es que yo no soy creativo o creativa. Pero realmente crear o creatividad es una actividad que es crear, una actividad que se refiere a crear. ¿Crear qué? Lo que sea. Una solución práctica para lo que tú quieras, gustes y mandes. Creativo puede ser hacer una comida sabrosa con las sobras que encuentras en el refrigerador y que te salga algo muy rico y que digas, wow, nunca pensé que esta mezcolanza quedara tan sabrosa. O ver la manera de que todos tus útiles quepan en una mochila muy pequeña. Digas, no creí lograr meter todo esto en una mochilita, pero cupo, ¿no? Cosas a veces sencillas son creativas. Entonces, todos tenemos esta cualidad y facultad de ser creativos, de crear cosas. En síntesis, todos gozamos, tenemos una personalidad que está conformada pues por todo lo que mencionamos antes, ya sea que lo quieran llamar dimensiones, categorías, piezas, áreas, como ustedes lo quieran llamar, todos tenemos todas esas partes que nos conforman y al final del día pues esa es nuestra personalidad. Generalmente tendemos a querer encasillar la personalidad en una sola palabra, ¿no? Y queremos categorizar la personalidad de una persona, valga la redundancia, con una sola palabrita, ¿no? Como decir, es que su personalidad es muy, muy amigable, es muy, ¿cómo se llama esta palabra? Muy hiperactivo, que a veces ponemos esa cualidad como parte de la personalidad, pero pues bueno, no siempre lo es, pero se usa mucho. Es muy, se me fue la palabra, pero es muy extrovertido, ¿no? Generalmente usamos la palabra extrovertido como característica de personalidad o introvertido, ¿no? Cuando personalidad es una cosa muy grande. ¿Ah? Y como les decía hace un momento, la personalidad y en general, ay Dios mío, mis monos feos. La personalidad o las cualidades de una persona van a estar definidas por su ubicación temporal y espacial. No es lo mismo como les decía hace un ratito, no es lo mismo tu yo de hace 10 años que tu yo de hoy. Intenten hacer ese pequeño ejercicio de saber cuáles eran, o tratar de recordar más bien, cuáles eran sus motivaciones y sus preocupaciones hace 10 años y cuáles eran sus motivaciones hoy. Hace 10 años, ¿dónde estaban?
vivías bueno, eso es espacial, ¿no? Pero temporalmente, hace 10 años, ¿tenías un celular? No, quizá sí. Hace 10 años, cómo era la situación económica? Hace 10 años, ¿trabajabas, no trabajabas? Hace 10 años, ¿cómo te vestías? Hace 10 años, ¿cómo te maquillabas? Si te maquillabas, no te maquillabas, tenías pareja, no tenías pareja, no sé. ¿Cómo era tu yo de hace 10 años y cómo es el tuyo de ahora, ¿no? Y el momento espacial también tiene que ver. Eh, como les decía hace un momento, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Eh, al cambiarse de casa, algo tan pudiera parecer tan sencillo como cambiarse de casa, a lo mejor te cambias a la misma colonia, pero ya no estás en tu misma recámara, ya no estás en tu mismo segundo piso, ya no estás en la privacidad de tu habitación, y pues eso te va a cambiar. Otro ejemplo más, no tan cercano a ustedes. Vamos a pensar en, por ejemplo, los tipos de medicina, la medicina oriental y la medicina occidental, ¿no? Cosas, o sea, las ideas que tenemos las personas de Occidente acerca de la medicina, por ejemplo, son los fármacos tienen que curar, los fármacos, bla, 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 los fármacos y bla, bla. Y la medicina oriental, que es la que generalmente se conoce como medicina tradicional, pues es como más, vamos a prevenir, como más vamos a alinear, vamos a equilibrar el cuerpo, o sea, es otra mentalidad la medicina oriental tradicional, ¿no? Ese es un ejemplo ahorita un poco vago, pero también. Vamos a pensar más ejemplos, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, una chica de 18 años, de 20 años, hoy, año 2, bueno, año 2018, para que no pensemos en pandemia, ni en cubrebocas, ni en nada de eso, ¿no? Vamos a decir hace un año 2019, año 2020, pero en enero, cuando todavía no nos alcanzaba la tragedia. Eh, chica de 20 años, imaginen su vestimenta, imagínense cómo sería, pues una chica común, corriente, tradicional en México, ¿no? Aquí en Ciudad de México, ¿cómo sería? Invéntenle una vida, invéntenle una pareja, invéntenle ahorita rapidísimo, ¿no? Así, una chica, pues, no quiero usar esta palabra, ¿no? Pero digamos, común, una chica tipo, ¿no? X, pues, ¿no? Cualquiera que piense. Ahora imagínense una chica de 20 años, pero hace 30 años. Uh-huh. Podría ser que tuvieran estas dos, o sea, imagínense a las dos, 20 años, en la flor de la juventud, bla, 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 todo por delante, pero pues seguramente su personalidad y sus deseos y sus emociones y sus mil cosas van a ser muy diferentes. Así sean las dos de Ciudad de México, las dos tengan 20 años, las dos tengan, bla, 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 porque su temporalidad, por la temporalidad que les tocó vivir, pues va a haber muchas diferencias en cuanto a lo que una haría o no haría. Entonces, bueno, me parece que es más claro el ejemplo si lo piensan sobre ustedes mismos. Pero bueno, ambos ejemplos caben. Bueno, esto es lo mismo que ya les había comentado. El ser humano tiene muchas dimensiones, sin embargo es una totalidad. Estas dimensiones, pese a que las hemos estado pues mencionando un poco separadas, y inclusive en la gráfica y en el dibujo del rompecabezas y demás,
se las presenté pues así, separadas, como si fueran rebanadas de pastel o piezas de rompecabezas, pues la realidad es que no es posible en realidad separarlas. Es una cuestión muy difusa saber en dónde empieza y termina una cualidad y otra. Además, no, por ejemplo, digo, didácticamente nos funciona muy bien lo de la gráfica de pastel o lo de las piezas de rompecabezas o inclusive una gráfica de barras o como ustedes lo quieran ver. Didácticamente nos funciona muy bien para ejemplificar. Sin embargo, es prácticamente imposible saber qué tanto influye o qué tanto predomina una dimensión o una cualidad en una persona. O sea, yo lo puedo intuir, lo puedo más o menos medir, a lo mejor si hago una entrevista psicológica guiada y específicamente encaminada a saber cómo están estas áreas de la vida de esta persona, pues bueno, me podría yo dar una idea, pero al final del día va a ser algo subjetivo, algo que solamente va a ser pues una percepción tanto de la propia persona como en este caso, pues el observador, el psicólogo, el no sé, ¿no? Entonces, pues realmente no es tan sencillo saber qué tanto influye o qué tanto predomina cada una de las dimensiones en la personalidad de la persona. O bien, cuánto depende una de otras en su proceso de salud e enfermedad, que al final del día esto es lo que nos va a importar, ¿eh? ¿Qué tanto estas áreas están afectadas y están influyendo en un proceso de salud o enfermedad o en un proceso de enfermedad, más propiamente hablando? Como les mencionaba en la primera clase, es común que tengamos pacientes y que de repente nos lleguemos a preguntar o nos llegue a pasar la idea por la mente a nosotros como profesionales de la salud de que su enfermedad, la enfermedad de mi paciente, del paciente que tengo enfrente, de pronto pareciera que tiene un tinte no solo biológico, sino también hay algo ahí psicológico y que de pronto no sabes como profesional si puedes mencionar o si alguien ya lo ha mencionado o si tu paciente ya lo está trabajando o no. Lamentablemente, pues todavía existe el estigma de que al psicólogo van los locos. No, al psicólogo no va una persona que quiere ser plena, que quiere estar bien, que quiere ser una mejor persona. No, el psicólogo va a los locos. Cada vez es menos, afortunadamente, ese estigma, cada vez se está perdiendo más, sin embargo, aún es algo muy presente en muchos pacientes. Entonces, sí es un tema que hay que tocar un poco con pincitas con los pacientes, porque no siempre te lo toman a bien. No siempre es algo que es aceptado que es bien aceptado por tus pacientes. ¿Ah? Pero al final del día, todo esto que hemos mencionado en esta sesión es para llegar a esto, ¿no? Lo psicológico tiene una gran influencia en los procesos de salud y enfermedad del ser humano. ¿Ah? Aprender mejor. Ok. Esto es lo que ya les comentaba. Para efectos didácticos se separan las dimensionalidades del ser humano, pero eh, en realidad no se puede separar toda esta complejidad del comportamiento humano, ¿no? Como trabajadores de la salud, entonces, debemos siempre tener presente que el individuo es un ser integral. Es un ser integral y es el ente, es la
se oye muy feo, pero es la cosa que va a requerir de nuestra atención. El ente es el algo, ¿no? La persona integral, el individuo. Vuelvo a lo mismo. No el diagnóstico, sino el individuo completo es el que requiere nuestra atención. Por lo tanto, para lograr entender y atender a los individuos de la mejor manera, se necesita pues de un trabajo multidisciplinario. Como les he venido diciendo incluso desde el cuatrimestre pasado, nosotros, ustedes, yo, no podemos pretender ser todólogos, ¿no? Siempre nos tenemos que apoyar de un equipo y tenemos que formar parte de un equipo. Sin embargo, como equipo, pues tenemos que contar con habilidades que nos permitan complementarnos. Si ustedes o yo ignoráramos por completo la parte psicológica, el componente psicológico de nuestros pacientes, pues entonces no podríamos distinguir cuando requerimos de la intervención de de otro compañero del equipo, de un especialista en estos temas de psicología, psiquiatría. ¿Sí? Va de nuevo, no nos tenemos que hacer todólogos porque entonces pues esto ya no nos hace tan profesionales como pensaríamos, ¿no? Si yo empiezo a meterme en terrenos que no son del todo lo mío, pues se empieza a hacer esto, ¿no? O sea, se oye feo, pero pues tal cual, empezamos a hacer intrusismo, ¿no? Intrusismo en áreas que no nos compete, cosa que no debe de ser. Por eso, bueno, es muy importante que cada uno de los profesionales del equipo base su práctica en la complejidad del ser humano con la que trabaja. Entonces, no vas a ser psicólogo, no vas a ser psicoenfermera, psicoenfermero, pero vale la pena que tengas las bases para reconocer cuando tus pacientes están pasando por un proceso psicológico que pudiera estar mellando su recuperación o alterando su proceso de recuperación, o reconocer cuando tu paciente está atorado en una de las fases del duelo, ¿no? O a lo mejor está negándose a transitar por las fases del duelo y entonces, ¿sabes qué, compañero o compañera enfermera? O doctor, estoy detectando que aquí el paciente fulanito pues está pues como que no está procesando su pérdida de la salud o de su familiar o no sé. Por ejemplo, en los pacientes amputados o con lesión medular, bueno, no en todos los pacientes, pero en mi experiencia estos dos diagnósticos pasa bastante, ¿no? El perder un miembro, un brazo, una pierna es algo muy fuerte. La lesión medular pues también es muy fuerte porque en un segundo les cambia la vida de manera sorprendente. Y bueno, en la lesión medular pues es complejo para el paciente, por ejemplo, en mi experiencia, y me lo han comentado, porque, pues bueno, ellos se ven completos. Su cuerpo aparentemente pues está entero, sano, en teoría, entre comillas, parece estar bien, pero no les responde. No responde y pues no saben si van a poder recobrar el control, ¿no? Sobre su cuerpo. Entonces, bueno, son cuestiones muy, muy difíciles para los pacientes. A lo mejor ahorita no lo visualizan así, pero para todo paciente que contrae una enfermedad, inclusive una gripa, bueno, vamos a hablar de una gripa un tanto fuerte, ¿no? Vamos a hablar de un resfriado no tan común, algo que, no sé, con fiebre, con
O sea, algo que te tumbe en cama un par de días, eh, algo relativamente sencillo como eso, hace que la persona pase a veces por un proceso de, de duelo. Cortito, obviamente, acorde a la situación, pero inclusive les digo, algo que podríamos ver así de sencillo, conlleva un proceso. Ya no le llamemos si quieren duelo, pero sí un proceso de aceptación o de negación o de... Ajá, que al final del día, pues todas las personas tenemos un rol en nuestra familia y si a lo mejor vamos a pensar, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que tu rol dentro de tu familia ahorita es el de sostén. Tú eres el que sostiene tu casa. Tú eres el que ahorita es la fuerza, el pilar, la luz, el faro. Todos se sostienen de ti porque tú eres el que trabaja o porque tú eres la esperanza de la familia o porque tú eres, no sé. A lo mejor no lo has interiorizado así, pero vamos a suponer que es tu situación particular, cada uno de ustedes. Y de repente el día de mañana amaneces con dolor de garganta. Imagínense el golpe, o sea, vamos a suponer que no estamos en pandemia. Vamos a suponer que no estamos en pandemia y que nada más es una enfermedad, una gripa, una una laringitis, poquito severa, pero dolor de garganta, tos, fiebre y no puedes de repente pues cumplir, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a la escuela y de repente pues todos los que en tu mente dependían de ti, todos los que tú estabas sosteniendo, chin, ya no puedes. A lo mejor nada más van a ser unos días, ¿no? Pero tú en tu mente es, uy, pero es que todos dependen de mí, pero es que me van a descontar el día, pero es que mis pacientes, pero es que bla, 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 bla. Y al final del día eso es un proceso cortito, porque al final del día te vas a recuperar pronto, pero es un proceso. Ahora vamos a colocar ese dolor de garganta y esa fiebrecita y esa tos ahorita en 2021, en medio de una pandemia, con un virus mortal y que además se anuncia con esos síntomas. Pues imagínate el proceso por el que pasan todas esas miles y millones de personas que sin tener COVID, imagínate todo ese sentimiento que sin tenerlo, todo lo que esas miles de personas se imaginan. Probablemente se enteraron o vieron ahí bueno, de hecho hubo muchas noticias, algunas falsas, otras verdaderas, de pues gente que tenía ataques de ansiedad y de pánico. Por ahí vi una nota, pero no sé qué tan cierta haya sido, de un joven que supuestamente se suicidó porque pensó que tenía COVID y no quería contagiar a, sus, a sus familiares porque todos eran personas de alto riesgo. No sé, la verdad, lo vi y no quise indagar más. No sé si sea cierta o falsa, pero imagínense que haya sido verdad. Imagínense el proceso por el que pasó esta persona, ficticia o real. Imagínense el proceso, su mente, el huracán de pensamientos que pasaron por su cabeza antes de tomar una decisión. Porque pues al final del día no solo es en esta situación, hoy 2021, en medio de la pandemia de COVID, no solamente eres tú, es pues, la posibilidad de toda tu familia, ¿no? Y ahorita, pues mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar con tu vida y la de tus seres queridos. Entonces, bueno, no vamos a entrar en temas tan escabrosos, no ahorita, no hoy, más adelante yo creo que sí, pero ese es el punto, ¿no? Al que quiero llegar. Ahorita estamos en una situación muy susceptible, muy fea por la pandemia que vivimos y por esta enfermedad y demás, pero en general todos nuestros pacientes pasan por un proceso de miedo, de temor,
de impotencia, de decisiones, cuando pierden su salud, ¿no? A lo mejor y era algo, como les digo, relativamente sencillo, como una gripa, pero ese día esa persona tenía que presentar algo que era crucial para su carrera o para alguien de su familia, y no pudo porque estuvo muy enfermo, y pues tiene que cargar con alguna culpa, ¿no? O no pudo ir a ver el festival de su pequeño o su pequeña, porque estaba enfermo. Y pues también es un proceso, es una culpa. Y bueno, ejemplos hay miles, miles. Y bueno, pues por eso eh, tenemos que entender que somos muy, muy complejos y que trabajamos con entes muy complejos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí vamos a ir terminando la clase, ya es hora de terminar, pero no sin antes dejarles una muy bonita tarea. Déjenme nada más regresarme a la diapositiva, a ver. Bueno, tu tarea va a ser justamente el ejemplo que les estaba poniendo acá. Pensar en su yo de hace 10 años y su yo de ahora. Y hacer este pastel o hacer un rompecabezas. Generalmente, bueno, yo había pensado, por ejemplo, en que dibujaran en su cuaderno un rompecabezas o a lo mejor y no rompecabezas si no se sienten tan artísticos hoy, 12 cuadros o 15 cuadros en donde pongan a lo mejor 15 características que hoy día los definan contra 15 características que hace 10 años los definían. 15 cosas, ¿no? Por ejemplo, como les ponía el ejemplo del adolescente ficticio, ¿no? Hace 10 años mi mayor problema y mi mayor temor y lo que estaba en mi mente era que yo me quería ir de mi casa porque no me entendía con mi mamá. Entonces, pues para mí lo más importante en ese momento era el trabajo y el dinero y mis amigos y bla, 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 ¿no? Entonces, 15 cosas, o sea, como, ¿qué era lo que los definía hace 10 años? 15 cosas versus 15 cosas que los estén definiendo ahora, como para que ustedes hagan pues ese balance, esa comparativa, ¿no? Y ejemplifiquemos, pues, ¿dónde está? Esta parte, ¿no? De lo de la personalidad, que finalmente la personalidad es algo cambiante, no es para nada estático y depende de un montón de factores. Lo pueden hacer en una hoja de Word o lo pueden hacer en su cuaderno o lo pueden hacer en un dibujo o lo pueden hacer como ustedes prefieran, pero que sea así, ¿no? Marcar el yo de hace 10 años y el yo de ahora y sus 12 o 15 características que los hayan definido o que los definieran en cada momento de, pues de la vida, ¿no? De hace 10 y de hoy. ¿Quedó claro? ¿O ya los hice bolas? Ah, todo bien. Todo bien. Sí, creo claro. ¿Esa tarea para cuándo es, maestra? Para la siguiente semana. Mañana les activo la actividad en la plataforma y tienen de mañana hasta el siguiente miércoles. Sí, gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias.